Bueno, y evidentemente podemos trabajar también con más cantidad de datos, ya que sí, la programación funcional no distingue los tipos de datos que nosotros podemos trabajar. Al fin y al cabo, lo que le va a interesar a la programación funcional es trabajar con objetos, ¿sí? Por eso es que estamos utilizando clases wrappers dentro de lo que son los generics, ¿sí? Mismo de esta interfaz. Podríamos ver lo que es el tipo de dato decimal. Específicamente estaría bueno ver el double. Podrías ver vos el floats. Fíjate que vimos el string. Lo que hace el string, a un simple repaso, te lo digo, es comparar justamente carácter por carácter dentro de lo que es una cadena. Y de esa forma comprobar si tiene, por ejemplo, tanta cantidad de dígitos o tanta cantidad de caracteres, en este caso mayor a 5, o si es igual, por ejemplo, o si es diferente. Podemos utilizar también comparadores lógicos, ¿sí? Vimos que también con el integer podemos comparar diferentes números, si es mayor a 1, si es menor al otro, si son iguales. Creo que el igual no lo hicimos, pero bueno, lo podríamos hacer ahora. Entonces, bueno, quedaría, por ejemplo, en este caso, trabajar con tipo double. Entonces, para eso voy a copiar esto y voy a colocar al final, por ejemplo, predicados lambda de tipo double. Un tipo decimal, y entre paréntesis podríamos colocar double. Ahora sí. Bueno, ya te imaginarás cómo trabajar con esto. Si estuviste haciendo algunos repasos o algunas ejercitaciones, fíjate que lo único que hay que hacer es cambiar el generic y lógicamente los tipos de datos, ¿sí? Como te digo, el generic es siempre un wrapper. No es factible colocar, por ejemplo, el tipo de dato directamente, tipo entero o tipo double, porque esto va a representar un error. Fíjate que te dice syntax error, insert dimensions to complete reference type. En este caso las dimensiones tienen que ser del objeto, del wrapper. Bueno, primeramente double, después podríamos cambiar el tipo de dato. Bueno, en este caso double también para acá, y vamos a cambiar el nombrecito de esa variable. Número de control vamos a llamarlo 02 y número comparar 02, y vamos a cambiar lo mismo lo que son los valores, qué sé yo, un poquito más chico para que no se tenga que analizar mucho, sería 778, podemos dejarlo ahí, o 289, ahí creo que estaría bien. Bien, y podríamos comparar dos números. ¿Qué podríamos razonar? No sé, hipotéticamente que sean iguales, sí. Después algo más habría que cambiar, sí, el nombre del predicado. Fíjate que estamos trabajando con 3 y 4 los últimos, esto podríamos colocarlo a 5, y bueno, el punto T sería lo mismo, nada más que acá hay que cambiarlo a 5, número 05, porque si no va a comparar el otro predicado que habíamos analizado previamente, ¿sí? ¿Y qué tipo de número va a comparar? Bueno, 02, porque no comparar ese tipo de variable es un entero. Si vamos a esta variable vas a ver que la habíamos declarado como entero. Entonces, en este caso, lo dejamos a 02, ¿sí? Y número de control también 02, porque sigue siendo un entero. Entonces, bueno, creo que con esto se compararían, sí, perfectamente, estos dos números. Fíjate, estamos preguntando, analizamos nuevamente, por si te sumaste en este video, con el tipo de lambda de tipo predicado. Lo que estamos analizando es justamente, en este caso, la comparación de dos números, ¿sí? N1 va a ser el objeto que vamos a crear, mismo con la expresión de tipo lambda, ¿sí? Es un tipo de expresión de forma explícita, ¿sí? Las lambdas implícitas se colocan de esta forma. En este caso estamos trabajando con un tipo de lambda explícita. Y esta N1, que va a ser la referencia mismo de lo que es el predicado de tipo lambda, va a comparar con una variable, con un número, con cualquier cosa. En este caso estamos comparando con una variable porque la podemos manipular acá, lo que es el valor. Podríamos colocar tranquilamente 778.222 acá y comparar N1, que sería justamente el predicado que le vamos a insertar dentro de la función .test, justamente con una variable de control. Por eso le coloqué numControl02, ¿sí? ¿Y qué va a ser el tipo de valor que nosotros vamos a comparar en este tipo de función? Bueno, va a ser el valor que tome la variable que hemos declarado acá, numComparar 02. Como te digo, tranquilamente podemos colocar los números, ¿sí? Mismo, y trabajar con los números, pero bueno, a mí me gusta hacerlo así. Después puedo cambiarlo y sería exactamente lo mismo. Así que si esto lo ejecutamos, lógicamente que va a dar un false porque no son iguales. Yo tengo el shortcut Alt Shift F6, así que de esa forma ejecutamos lo que es el código. Fíjate que nos da false, lógicamente. Podríamos, por ejemplo, comparar. Tendríamos el número de control que es más grande, y bueno, en este caso podríamos compararlo de esa forma y nos va a dar true, ¿sí?
al shift F6 y tendríamos un true, ¿sí? Podemos comparar lo que sea menor, por ejemplo, y nos va a dar false. De la misma forma que nosotros podríamos cambiar el valor, 6478, en este caso es menor, y nos va a dar lo que es false, también de todas formas, al shift F6. ¿Sí? Y si cambiamos, por ejemplo, no sé qué sé yo, 1289, ahora nos daría true, lógicamente. Estamos invirtiendo lo que sería la lógica de nuestro argumento. Bien, hasta el momento eso más que claro, no hay nada nuevo, ya lo venimos trabajando, simplemente cambiamos lo que son los tipos de datos y podríamos trabajar, por ejemplo, con la comparación de la igualdad de diferentes objetos. Claro, acordate que el tipo de datos estamos trabajando con un wrapper, por ende van a ser objetos en este caso. Trabajando con esa lógica de que son objetos, podríamos compararlos, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos comparar? Bueno, num06, primeramente cambiamos esto. Vamos a comparar esos dos números. La diferencia es que n1 ahora vamos a tener que trabajar con la función .equals. .equals acá nos dice que podemos comparar estos objetos especificados, ¿sí? Entre lo que se le pase en el argumento de la función y el que esté invocando dicha función. Si el resultado es verdadero, sí, y solo el argumento es nulo. Y es un double, es un objeto de tipo double, que representa justamente a un tipo de dato double, ¿sí? Que no es objeto, es numérico. Entonces para eso, .equals, ahí después léelo un poquito mejor. Y le pasamos en un control 02. Y fíjate que no nos surge ningún error, porque te lo he dicho varias veces que estamos trabajando con el wrapper. Bien, entonces de esta forma podemos comparar num06, que sería nuestra variable predicado, con, no sé, una variable acá, num comparar 02 en este caso, y lógicamente que el número de control, ¿sí?, no es igual a número comparar. Si esto lo ejecutamos, nos va a dar false también. ¿Sí? Ahí tenemos. Entonces para eso lo que podríamos hacer es colocar mismos valores, a ver qué sucede, y si esto lo ejecutamos nos da true. ¿Se entiende?